¿Cómo viste la evolución, Kim, del piercing en México desde los comienzos hasta ahora, sobre todo en relación a la masificación de la joyería? Creo que hay más posibilidades de hacer más proyectos, pero creo que el piercing en México tiene un desfase. Eh, a mi parecer y a mi punto de vista muy personal, creo que nos volvimos una copia o una muy mala copia de lo que se hace en otros lados. Perdimos un poco nuestra personalidad y nuestra propuesta, ¿no? Creo que esto también tiene que ver mucho como toda la saturación de información, de videos, de redes sociales, como que a la gente le interesó más participar a una comunidad que proponer algo individual, ¿no? O tener una propuesta real. Me gusta que la joyería o que la industria haya evolucionado porque obviamente tienes la posibilidad de hacer más cosas, más herramientas, mejor joyería, también más materiales con los cuales trabajar. Pero creo que todo se ha vuelto muy monótono, ¿no? Se perdió un poquito como estas ganas de tener una identidad. Y bueno, pues eso creo que sería importante retomarlo para que más adelante pues rescatemos toda esa esencia. Sí, creo que sí perdió un poco el propósito. O sea, no me molesta que se haya diversificado en muchas cosas. Ahora ya hay boutiques también que se especializan en cosas de piercing. No estoy peleado con ello. Lo que sí me molesta un poco es que sea tan repetitivo todo. Habiendo tantas propuestas, habiendo tantas herramientas, sobresaturar lo mismo se me hace un poco triste, ¿no? De hecho, se me hace un poco aburrido. Pues básicamente el principio solo era, con los muy pocos recursos que existían, era tratar de lograr al final del día hacer una pieza, un par de piezas, ¿no? Tratar de venderlas para poder conseguir esa plata y al siguiente día poder hacer algo que me generara un poco de dinero y hacer otra propuesta. Ha habido una evolución personal, claro, porque al final pues creo que todos tenemos la posibilidad de madurar y evolucionar. Un poco de lo que yo dejé en el piercing de manera personal, yo dejé de perforar porque creo que mientras más sabes, también más te cuestionas, ¿no? Y a veces cargar toda esa situación emocional de saber si era un milímetro más, un milímetro menos, a veces ya no me permitía dormir, ¿no? Buscar la perfección, a veces es como autoflagelarse todos los días, ¿no? Y hubo una transición ahí en el estudio que yo compartía y eso me orilló a buscar otros recursos, ¿no? El estudio se mudó, yo perdí todos mis clientes porque obviamente el espacio cambió y pues al final tuve que buscar la manera de seguir ganándome la vida. Afortunadamente tuve la oportunidad de que gente que se dedicaba a la joyería me abrió las puertas, me adoptaron de alguna manera y poco a poco me fui inmiscuyendo hasta que tuve la posibilidad de poder entrar con un poco de dinero a pagar la renta y empezar a hacer mi herramienta. Toda la herramienta con la que empecé a trabajar era de mis amigos, ¿no? Entonces sí, mi evolución puede ser muy marcada porque empecé de tener todo prestado a tener mis propias cosas, ¿no? ¿Qué fue lo que te llamó la atención principalmente de aventurarte en el oro? Me contaste que partiste con joyería un poco más tosca. Claro, pesos, cosas más ornamentales, más grandes. Pues porque teníamos la influencia de lo tribal, ¿no? Todos crecimos con lo tribal, ¿no? La posibilidad de adquirir esa joyería en México era prácticamente imposible. Si no tenías la facilidad de viajar a Estados Unidos, que eso implica una visa, pues, y los costos en dólares, pues rara vez tendrías la manera de conseguirla. Mi perspectiva cambió cuando conocí una vitrina llena de toda esa joyería. Fue en Dayax hace muchos años, las vitrinas de Charlie Pastrana con joyería de Fleming Bonds, de Industrial, cosas que yo no conocía o que yo no tenía la oportunidad de ver a 10 centímetros de mis manitas, ¿no? Entonces ese es el comienzo. Y el oro llega cuando
pues empieza la necesidad de hacer algo diferente, ¿no? Y también algo que pudiéramos experimentar con hablando de toda la propuesta que ya había en la industria, como por ejemplo Body Vision, ¿no? O sea, eran piezas que si lo ornamental y lo grande no llegaban a nuestras manos, difícilmente iba a llegar esa joyería de oro. Y ahí es cuando empezamos a hacer nuestro trabajo, de hacer nuestra pequeña interpretación, porque es eso, ¿no? ¿En su momento creías que el oro iba a tener la repercusión? No, de hecho yo veía el oro como una situación ahí un poco de bastante presunciosa, sin tanto diseño, ¿no? Estaba acostumbrado a ver los anillos de compromiso, las esclavas, las cadenas, que no es que demerite el trabajo, pero tampoco era algo que me llamara la atención, ¿no? Hasta que llegamos al punto de poder usar ese material, para hacer o para ornamentar cosas que iban de nuestro trabajo, que era el piercing, ¿no? Un septum, una higuera, porque también hay muchas cosas que hacemos que aunque sabemos que hay cosas o hay referentes en cosas prehispánicas, pues no jugamos a hacer esas interpretaciones tan severas, ¿no? No nos corresponde. Bueno, a mí en lo personal no. Hago algo haciendo referencia a ello, pero no puedo ponerme la camisa de adoptar esa situación en mi trabajo, ¿no? Entonces, pues como te digo, hasta la fecha sigo haciendo interpretaciones de cosas que me llaman, ¿no? Y espero seguir fomentando esa inquietud siempre. ¿Cuál es el modelo de joyería que más te gusta hacer? A mí me gusta hacer todo lo que sea a mano, o sea, cosas que tienen muchos niveles de diferentes tipos de oro, me gusta. Porque si manchas cualquiera de esas capas, se va a notar. Y si un oro es un poco más blando que otro, lo puedes fundir y se va a notar, ¿no? De hecho, mis carencias es lo que me hace a mí experimentar con texturas, con brillos, con terminados, porque como no tenía las herramientas, yo empecé a afilar herramientas que tal vez no son de joyería para hacer mis acabados. ¿Inventaste tus propias herramientas? Pues no las inventé, más bien acomodé herramientas para otra finalidad, ¿no? O sea, modifiqué pinzas, cosas que me enseñaron en el taller. Si no me alcanzaba, pues tenía que buscar la manera de resolverlo, ¿no? Y pues resolviéndolo era intervenir todo con lo que trabajaba, ¿no? Agarraba fresas que ya no servían, fresas pues es con lo que haces las cavidades para hacer una montura, y yo las afilaba para hacer texturas, ashurados, rayitas. Y entonces, pues por eso, como yo no podía contar con herramienta, unos pulidores más grandes o un pulidor electromagnético, esas cosas, pues aprendí a hacer texturas y brillos para tener un contraste, ¿no? Pues esa es mi búsqueda, ¿no? También mi poca noción de lo que son los minerales, pues solo me empezó a llevar a experimentar y a buscar otras formas para tratar de hacer biseles diferentes, cortes diferentes, tamaños diferentes. Y hasta la fecha, pues yo sigo buscando la manera de no aburrirme y no estancarme en lo que hago, ¿no? ¿Crees que todo esto que me cuentas haya un poco también definido la identidad de tu joyería? Creo que yo no lo he buscado, pero al final pues es algo marcado, ¿no? Es como estas cosas que haces de manera natural, ¿no? O sea, lo haces tan natural y te gusta y lo haces de manera tan continua que llegas hasta hacerlo mucho más rápido, muchísimo más preciso. Entonces, pues sí, creo que de una manera muy casual se ha vuelto parte de mi identidad y mi trabajo. Kimi, para cerrar, agradecido por este tiempo, estas palabras. ¿Qué le recomendarías o qué le dirías tú a la gente que quiere incursionar en la joyería ahora? Pues yo solo les recomendaría que se lo tomen en serio y que tengan una propuesta, ¿no? Que aprendan de las herramientas, que aprendan lo técnico, y después de eso creo que pueden hacer la interpretación que ellos quieran, ¿no? Hay una posibilidad infinita de hacer mil cosas en la joyería. A veces a mí me gustaría tener más tiempo para seguir practicando, ¿no? Somos
2 personas en el taller, nuestra capacidad de elaborar grandes cantidades de joyería está muy limitada, entonces a veces nuestros compromisos como congresos, como pedidos, nos limitan. A veces nos tomamos un día para practicar ciertas cositas y eso es lo que nos mantiene un poquito también sanos mentalmente, ¿no? De estar haciendo cosas o de estar tratando de proponer algo nuevo. Pero pues más tiempo estaría mucho más increíble. Claro. Gracias, Julio. Un abrazo.